Buenos días, recibimos al senador Marcos Otegui de la lista 711 que encabeza Raúl Sendic y además presidente de la Comisión Investigadora de ANCAP. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Muy bien, gracias por la invitación. El secretario ejecutivo del Frente Amplio emitió una declaración con relación a la gestión de las empresas públicas, respaldando a los compañeros que actuaron en todas ellas, haciendo una defensa de la empresa pública y tomando como desde la oposición cierto ataque a la gestión de las empresas públicas y sobre todo a la propiedad de las mismas, manteniendo, bueno, justamente eso, ¿no? Que sean públicas, que sean pertenecientes al Estado. Se conoció en las últimas horas, apareció hoy en el diario El País, que el Frente Liber Seregni no se siente respaldado o representado en esa declaración. Dice que fue inconsulta, bueno, en fin, que claramente no están de acuerdo, por ejemplo, con algunas cuestiones de la gestión vinculada a ANCAP. ¿Qué reflexión les merece a ustedes que una declaración del secretario ejecutivo del Frente Amplio, ya el astorismo por lo pronto se desmarque? No, desconozco esa posición. Los compañeros del Frente Liber Seregni integran el secretariado ejecutivo del Frente Amplio, fueron parte de esta resolución. En realidad esto ya se había discutido en la mesa política previamente. Ayer, este lunes, en realidad el secretariado retoma este debate, que es en realidad una decisión política más global la que se toma, ¿no? La decisión política que se toma es salir a la ofensiva. El Frente Amplio tiene que salir a la ofensiva a dar un debate público sobre un conjunto de temas. El presupuesto nacional es uno, ¿no? Salir a discutir que este presupuesto es un presupuesto que apuesta a seguir impulsando transformaciones importantes en el país, como ha realizado el Frente Amplio en estos últimos 10 años. Y con las empresas públicas lo mismo. Nosotros lo que concluimos es que hay instalado una campaña que tiene como centro cuestionar el rol de las empresas públicas. Y para el Frente Amplio y para el gobierno, las empresas públicas son fundamentales. No se puede explicar el crecimiento del país, no se puede explicar el desarrollo del Uruguay en estos últimos 10 años sin valorar el rol que han tenido de las empresas públicas como un impulsor, como una palanca muy importante de la inversión pública en este caso. Por lo tanto, esa fue la definición política que se tomó. La declaración expresa eso, una defensa muy fuerte de la empresa pública, porque creo que se vuelve a instalar un ámbito de controversia con respecto a la validez de que el Estado tenga empresas públicas. Esto ya se discutió en el país durante muchos años y es legítimo que algunos sectores políticos tengan una visión contraria. Nosotros reafirmamos la visión que tenemos. Y fue una resolución por unanimidad del secretariado, por lo tanto a mí no me consta. Entonces, del Frente Liber Seregni ni del astorismo marcó en los órganos del Frente Amplio una visión discordante a esta declaración. Con esta concepción, con este debate de fondo, lo que discutimos en el secretariado, un punto y coma y una declaración me parece que no puede ser un elemento para generar una controversia. Ninguna declaración política de nuestra fuerza política del Frente Amplio se discute entre 20 personas. La mesa política la integran 35 personas. Generalmente son las coordinaciones, las presidencias las que siempre se han encargado de realizar este tipo de declaraciones. Por lo tanto, yo desconozco esa controversia. Es que la resolución, según mencionó fuente del astorismo, hay declaraciones de Esteban Valenti, pero lo que dice es que el astorismo esgrime que la declaración fue tomada sin la presencia de los delegados del Frente Liber Seregni, Michelini y Daniela Paisé. La declaración de tres del secretariado del Frente Amplio sobre ANCAP no fue discutida y no me representa en absoluto, dijo Esteban Valenti al diario El País, insisto. Los tres a los que hace referencia Valenti son el senador Marcos Otegui, o sea, usted, además el secretario general del Partido Socialista, Yerú Pardiñas, y la delegada de base, Laura Casartelli. Las declaraciones de Valenti van por cuenta de Valenti. Tiendo no a comentar las opiniones de Valenti porque no le doy tanta importancia, ¿no? Por lo menos ¿Pero estaban Michelini y Paisé cuando se tomó la resolución? No, Michelini y Paisé no estaban, pero había otros representantes frente al Liber Seregni. Es habitual que en el secretariado no siempre puedan concurrir los que son los delegados titulares, pero concurre otro compañero que representa al sector. Por lo tanto, el Frente Liber Seregni estaba representado por otros compañeros cuando dimos esta discusión. Es inexacto decir que fue tomada sin consentimiento del Frente Liber Seregni. Es totalmente inexacto. Bien. La comisión investigadora continúa con sus actuaciones. Ayer se reunieron hasta tarde en la tarde, hoy vuelven a reunirse. Sí. Ustedes están haciendo bastante hincapié en que en realidad se está discutiendo la gestión y no irregularidades. Sin embargo, aparecen algunos aspectos que son planteados como irregulares. La situación de la empresa, de la agencia de publicidad, bueno,
de la radio de Quebracho, eventualmente que una planta desulfurizadora iba a costar 90 millones de dólares y termina costando 400. Todas esas cuestiones no son irregulares. En realidad es muy correcto lo que tú planteabas. Una investigadora parlamentaria, la ley que regula las investigadoras parlamentarias, tienen como finalidad establecer si hubieron irregularidades o ilicitudes en el ente, en este caso ANCAP, que es el objetivo de la investigación. No es el cometido de una investigadora parlamentaria evaluar la gestión de ANCAP. ANCAP es la empresa más importante que tiene el Uruguay. Por lejos es la empresa más importante que tiene el Uruguay. Entre otras cosas, no estaríamos calificados los legisladores para hacer una evaluación de la gestión empresarial de ANCAP. Por eso no es el cometido de la investigadora. La existencia de irregularidades hay que fundarlas, ¿no? Uno puede decir, esto es un hecho irregular, pero tiene que fundar que es un hecho irregular. Hasta ahora, en el trabajo que hemos desplegado en la comisión, no se han podido fundar elementos irregulares. Lo de la desulfurizadora, los 80 millones de dólares es una cifra del año 2004. ¿No? La primera vez que en el Uruguay se empezó a hablar de la construcción de una desulfurizadora, que entre otras cosas era una inversión impostergable que tenía que hacer ANCAP, porque el no hacerla implicaba cerrar la refinería de La Teja. ANCAP tenía que hacer la desulfurizadora porque el tipo de combustibles que ANCAP producía no eran adecuados para los nuevos vehículos de última generación que se están fabricando en el mundo, con fuertes normativas medioambientales de protección del medio ambiente. Por lo tanto, es una inversión que tiene un retorno medioambiental trascendente. Yo creo que la inversión medioambiental más importante de la historia del país en estos últimos años, la desulfurizadora. Esa cifra era el año 2004, cuando se fue a proyectar realmente la desulfurizadora en el año 2010, ya se era consciente que la desulfurizadora valía más de 300 millones de dólares. Hay que tener en cuenta que en estos 10 años el precio de los commodities, fundamentalmente el hierro, se triplicó en el mundo, no en Uruguay. El precio de la construcción medido en dólares más que se duplicó en toda la región. Esto no fue algo que le pasó exclusivamente a Uruguay, ¿no? Le pasó a toda la región. Yo leí un artículo de prensa de una nueva refinería que se hizo en Colombia. Se proyectó gastar 3.000 millones de dólares, se gastaron más de 8.000 millones de dólares. 8.000 millones de dólares sale a hacer una refinería nueva en un país. Lo mismo con el resto de los temas que se han planteado como supuestas irregularidades. La agencia de publicidad se presentó una licitación pública, ganó una licitación pública, bueno, fue la oferta más barata. ¿No es irregular que una agencia que se cree exclusivamente para un fin, con un nexo entre, o por lo menos un reconocimiento, una relación personal entre el propietario de la agencia y el director de León, no da una situación irregular? En realidad la agencia... Hay un conocimiento previo, que jugaran al fútbol juntos, lo que se llamó el nexo Limburgo. Claro, sí, yo no sé si se jugaban al fútbol juntos, capaz que... Pero que se conocían, los dos lo reconocieron. Se conocían, podrían vivir en el mismo barrio, eso no inhabilita que una persona que es propietaria de una agencia de publicidad se presente una licitación, ¿no? Porque en este caso la 10, la agencia de publicidad, se presentó una licitación pública, que se presentaron más de 10 agencias de publicidad. Y la agencia fue seleccionada por un tribunal que le integraban 15 integrantes de ANCAP, de distintos roles gerenciales, y tenía un veedor de AUDAP, que es un veedor de las agencias que nuclea las agencias de publicidad en el país. Agencias de publicidad que después advirtieron que no se estaba yendo por el camino más frecuente o correcto. Después advirtieron que en realidad de las 10 que se presentaron, la 10 no era afiliada a AUDAP y las otras 9 sí. Cuando la 10 gana la licitación, el resto, que eran representadas por AUDAP, plantearon de que se lo planteó de otra manera. Póngase usted en el rol opositor. Si una empresa pública, cualquiera, asigna 10 millones de dólares de publicidad a una empresa que no tiene demasiada experiencia en el mercado, que se crea exclusivamente para primero manejar la cuenta de ALUR y después gana la licitación de ANCAP, y se comprueba que existe un vínculo personal entre el dueño de la agencia y uno de los directores de ANCAP. ¿A usted no le parece que es una situación irregular? En realidad, de León es director de ALUR. Sí, no era director de ALUR. Era director de ALUR. Que fue la primera empresa que le adjudicó la publicidad, claro, a la 10. No era integrante del directorio de ANCAP, por lo tanto no fue parte de esta decisión. Sí, no fue parte de esta decisión.
esta decisión la tomó por unanimidad el directorio de ANCAP, todo el directorio de ANCAP. Ningún integrante de la oposición... Basada en la experiencia de Alur con la 10. Claro, ningún integrante de la oposición cuestionó la contratación de la agencia de publicidad. Aparte, esto pone en cuestión algo que yo creo que es muy importante para el país, que es el modelo de coparticipación en los entes públicos, ¿no? Lo pone en cuestión. O sea, acá se está poniendo en cuestión el rol que han cumplido todos los integrantes de la oposición que han integrado el directorio de ANCAP. Porque yo me imagino que uno nombra directores de la oposición y así lo reclama la oposición. A nosotros no nos tocó en suerte eso, ¿no? Cuando éramos oposición nunca nos invitaron a integrar ningún directorio de ninguna empresa pública, ¿no? El Frente Amplio sí lo hizo con la oposición. ¿Para qué lo hace? Para que controlen. Si hubiera sido tan irregular, ¿no? Si hubiera sido realmente tan desastrosa la gestión de ANCAP en estos últimos 5 años, uno hubiera esperado que la oposición, a través de sus representantes, que el conjunto de los partidos políticos de la oposición que integraban el directorio de ANCAP, hicieran sistemáticamente un escándalo público sobre este tema estos 5 años para atrás. Pero esto no se discutió jamás. Yo no recuerdo realmente que haya habido un debate público en estos últimos 5 años o estos últimos 10 años hacia atrás sobre ANCAP o sobre las empresas públicas de parte de la oposición. Bueno, la gestión de ANCAP era cuestionada. Quizás, sobre todo a partir de que empezaron a aparecer los déficits sistemáticos, con pérdidas que se fueron incrementando con el correr del tiempo. El tema de los déficits. Yo lo que estoy hablando es que yo nunca escuché a un representante de la oposición, integrante de los directorios de ANCAP, hablar de que era una irregularidad la agencia de publicidad, que era una irregularidad la contratación de una radio en Quebracho o que era una irregularidad la construcción de la desulfurizadora. Ningún integrante de la oposición cuestionó la construcción de la desulfurizadora, ninguno. Por lo tanto, uno lo que se pregunta, y yo creo que uno se puede preguntar legítimamente, que acá fundamentalmente lo que hay es una utilización política del tema ANCAP por un debate más de fondo que está relacionado con las empresas públicas, pero también, y en esto no podemos ser ingenuos, por aquellas personas que han liderado estas empresas, que son Daniel Martínez y Raúl Chelic. ¿Cree que le están pegando a dos posibles candidatos del Frente Amplio en las próximas elecciones? Sin duda. Le están pegando, yo no sé si posibles candidatos, porque estamos lejos de las elecciones. Bueno, pero claramente son dos figuras que... Pero sí dos figuras de renovación y de recambio. Están llamados a ser estos compañeros referentes por muchos años de la izquierda uruguaya y del Frente Amplio. Claramente acá hay un ataque a estas personas, claramente hay un ataque a ANCAP con esa finalidad política. Me parece que eso uno lo puede concluir simplemente observando los hechos. Ahora, yo entiendo que usted diga la oposición le está pegando a dos figuras de renovación del Frente Amplio. Lo he conversado acá en esta misma silla con representantes de la oposición, hasta qué punto esto no se puede transformar en una especie de juego político. Y bueno, hay respuestas en distintos sentidos. Ahora, le consulto por lo que se dio, por ejemplo, con la presencia del ministro Astori, que claramente marcó su diferencia con relación a la gestión. ¿No hay problemas, más allá de que usted diga el fin específico de la investigadora no sea auditar la gestión sobre si las decisiones fueron buenas o malas, sino encontrar irregularidades? Ahora, ¿no es muy poco frecuente que se tomen decisiones casi que a espalda del Ministerio de Economía, que se haga un endeudamiento en dólares y a corto plazo, que las finanzas de ANCAP queden comprometidas por la evolución del tipo de cambio? Primero, digo porque estas son críticas que llegan desde la interna del gobierno. En esto hay una controversia, porque Astori señala algunas cosas y Kramerman, que fuera el ministro de Industria, y por lo tanto ANCAP depende del Ministerio de Industria, señaló cosas diferentes, ¿no? Señaló claramente cosas diferentes. O sea que, desde su visión, o Astori o Kramerman, uno de los dos está mintiendo. No, yo no creo que haya un tema de mentira o verdad. Yo creo que es un tema de apreciación y de cómo uno entiende el funcionamiento de un gobierno. Yo creo que el funcionamiento de un gobierno es un ámbito colectivo. Es un ámbito colectivo. Yo integro un poder ejecutivo, un gabinete, y yo participo de un ámbito colectivo, donde puede haber distintas visiones. Quizás Astori tenía distintas visiones sobre las inversiones que iban a desplegar las empresas públicas, si eran muchas, si eran en muy corto plazo, que eso iba a generar un impacto en el déficit fiscal. Probablemente Astori tuviera esas posiciones, pero si las tuvo, las discutió en un gabinete, y el gabinete resolvió hacer otra cosa. Porque las inversiones de ANCAP no las resolvió ANCAP, y eso está despejado la investigadora. La resolvió el ministro de Industria
en consulta con el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, todas las inversiones que ANCAP desplegó están resueltas por el gabinete. Yo puedo debatir dentro de un gabinete y tener mis posiciones personales, es muy legítimo. Después que debato y el gobierno toma un rumbo, es de lealtad, desde mi punto de vista, respaldar el rumbo que tomó el gobierno, porque fueron decisiones del gobierno uruguayo. ¿Le faltó lealtad entonces a Astori? Yo creo que uno se integra a un gobierno y da ciertos debates y da ciertas posiciones. Después que el gobierno tomó un rumbo, uno en definitiva se hace cargo de las decisiones que tomó el gobierno. Yo creo que Astori se hizo cargo de las decisiones que tomó el gobierno, ¿no? Él dijo que en ningún momento cuestionó que el presidente de la República tomó ciertas definiciones y que en definitiva el gabinete avaló esas definiciones políticas. El presidente lo ha ¿Pero eso repetido. quedó explicitado en la comisión investigadora o fue un desmarque total de Astori con relación a las decisiones que tomaron? Yo creo que en parte eso quedó explicitado en la investigadora, más allá de los matices que Astori manifestó tener sobre algunas decisiones que se tomaron, pero fueron decisiones de gobierno, no fueron decisiones de ANCAP. Bien, quiero cambiar de asunto y me quedan algunos minutos simplemente. ¿Qué reflexión le merece a ustedes como integrante de la lista 711? Imagino que habrán dado cierta discusión acerca de lo que ha acontecido en la educación, porque la educación era una de las banderas primordiales de la 711 en la campaña electoral. Fue en la previa de la interna con Raúl Sendic y después también. ¿Qué reflexión le merece todo lo que ha acontecido, las renuncias de Mir, el alejamiento de Filgueiras? Lo primero es reafirmar que la educación es una de las prioridades de este gobierno para los próximos 5 años. Y el presupuesto nacional así lo refleja. Del espacio fiscal, del aumento del gasto público, del esfuerzo que va a hacer el país, ¿no? Aumentando en más de 1.100 millones de dólares la inversión a través del presupuesto en estos próximos 2 años, el 38% va a la educación. Por lo tanto, hay una apuesta muy fuerte a seguir invirtiendo en la educación para seguir promoviendo ciertas transformaciones. Lo segundo, nosotros tuvimos mucha reflexión sobre el tema educativo. Tú recordarás que en su momento Raúl desplegó una iniciativa que fue Propuesta Uruguay 2030, donde se generaron una serie de debates sobre políticas públicas y sobre una mirada más prospectiva, más estratégica del país. Y el de educación fue uno de los más importantes, con panelistas muy calificados y fundamentalmente con la producción de una serie de documentos que nosotros se los aportamos al gobierno, se lo aportamos al presidente de la República, se lo aportamos al Frente Amplio cuando el Frente Amplio discutió esto en su congreso programático. Por lo tanto, buena parte de las cosas que nosotros pensábamos que había que impulsar en la educación estos 5 años están reflejadas en el programa del Frente Amplio y están reflejados en los objetivos que se planteó el Ministerio de Educación y Cultura y la ANEP para estos próximos 5 años. El programa parece estar claro, lo que no está claro es por qué no se logra conformar un equipo estable y cada vez que arranca un gobierno hay problemas, hay divergencias, hay renuncias, hay remociones y hay un equipo que no se puede mantener. Yo creo que acá hay que tener en cuenta lo siguiente, a veces uno elige los mejores técnicos, pero los mejores técnicos muchas veces no son los mejores líderes para promover ciertas transformaciones. Los técnicos tienen que cumplir un rol, pero después está el rol político de liderar un proceso de transformaciones en un ámbito que es sumamente complejo como la educación. Si uno mira la tensión que ha habido, ¿no?, en el tema educativo estos últimos meses, con la movilización, con los reclamos, con la esencialidad, hay una tensión muy fuerte porque toda estructura que se la va a sacudir para generar ciertos cambios, genera tensiones. Y hay que saber manejar esas tensiones, ¿no? O sea que a Filgueiras y Mir le faltó esa cuota política de tener cierta Desde cintura. mi punto de vista, sí. Le faltó eso que de repente sí tiene la gente, los técnicos, los profesionales que han siempre desplegado una actividad política muy fuerte, desarrollan un temple que para cumplir ciertas funciones es indispensable, ¿no? Es indispensable. Yo creo que los compañeros en este caso no pudieron manejar las tensiones y la exposición que muchas veces tiene el tema a través de los medios, y creo que hay que buscar otros compañeros que sin duda van a tener la calificación y el compromiso que tenían estos compañeros para trabajar. ¿Y ahora no es un error de María Julia Muñoz decir que no se pierde nada con las salidas de Mir y Filgueiras? No, yo no me gusta interpretar palabras de otro, porque yo no puedo saber en qué contexto se dicen y cuál es la intencionalidad. Las palabras son cosas muy potentes, eso es cierto, ¿no? A veces sacadas de contexto, dichas en un tono o en un mal momento, tienen impacto muy fuerte. Yo no creo que la posición de la ministra es que estos compañeros sean intercambiables, no creo que tenga esa visión. Lo que sí creo que reafirmó con mucha claridad
es que el proyecto educativo que el Frente Amplio va a desplegar estos próximos 5 años no está en cuestión. No está en cuestión si se va a Figueira, si se va a Mir o si se va la propia María Julia Muñoz. No está en cuestión lo que el gobierno y el Frente Amplio se va a proponer desplegar en estos próximos 5 años en la educación, porque es parte del programa de gobierno de nuestra fuerza política. Bien. Marcos Otegi, senador de la lista 711. Le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. No, muchas gracias por la invitación. La pausa y seguimos con más noticias.